Cristo, aún en medio de una sociedad que cada vez se manifiesta más estar en contra de Cristo. Y queremos hacerlo y queremos aprender cómo. Y Padre, te damos gracias que a través de la vida del profeta Daniel, en esta mañana vamos a aprender algo acerca de todo esto. Nos encomendamos pues a tu enseñanza, para tu honra y tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Durante el proceso de confirmación del señor Russell Vought para la Oficina de Administración del Presupuesto, el senador Bernie Sanders, quien compitiese con la señora Hillary Clinton por la nominación del Partido Demócrata en las últimas elecciones presidenciales, enfocó parte de su cuestionamiento en un artículo escrito por Vought en defensa de la acción tomada por su alma mater, Wheaton College, de despedir a una profesora quien dijo que el Dios de los cristianos y el de los islámicos es el mismo Dios. Podemos por favor ver este corto YouTube donde se ve al senador Sanders cuestionando a Russell Vought. Está en inglés, así que por favor ponga su mayor atención, porque no va a haber traducción de esto. Dale. Their letter states, and I quote, "We write to express our deep concerns about the nomination of Russell Vought to the position of Deputy Director of the White House Office of Management and Budget. Mr. Vought has denigrated American Muslims and the Muslim faith. His writings demonstrate a clear hostility to religious pluralism and freedom that disqualify him for any appointment, including that of Deputy Director of the OD." So, for the record. In the piece that I referred to that you wrote for a publication called Resurgent, you wrote, Muslims do not simply have a deficient theology. They do not know God because they have rejected Jesus Christ, his son, and they stand condemned. End of quote. Do you believe that statement is Islamophobic? Absolutely not, Senator. I'm a Christian, and I believe in a Christian set of principles based on my faith. That post, as I stated in the questionnaire to this committee, was to defend my alma mater, Wheaton College, a Christian school that has a statement of faith that includes the centrality of Jesus Christ for salvation. And again, I apologize. Forgive me. We just don't have a lot of time. Do you believe that people in the Muslim religion stand condemned? Is that your view? Again, Senator, I'm a Christian, and I wrote that piece. Well, what does that say? With the statement of faith of Wheaton. I understand that. I don't know how many Muslims there are in America. I really don't know. Probably a couple of million. Are you suggesting that all of those people stand condemned? What about Jews? They stand condemned too? Senator, I'm a Christian. I understand you are a Christian, but this country is made up of people who are not just. I understand that Christianity is the majority religion, but there are other people who have different religions in this country and around the world. In your judgment, do you think that people who are not Christians are going to be condemned? Thank you for probing on that question. As a Christian, I believe that all individuals are made in the image of God and are worthy of dignity and respect, regardless of their religious beliefs. I believe that as a Christian, that's how I should treat all individuals. And do you think your statement that you put into that publication, they do not know God because they've rejected Jesus Christ the Son and they stand condemned, do you think that's respectful of other religions? Senator, I wrote a post based on being a Christian and attending a Christian school that has a statement of faith that speaks clearly with regard to the centrality of Jesus Christ in salvation. I would simply say, Mr. Chairman, that this nominee is really not someone who is what this country is supposed to be about. I will vote no. Bien, entonces de acuerdo a esto, pues vemos que el senador Bernie Sanders considera que una persona que tenga creencias bíblicas acerca del Evangelio no es lo que este país es, y que él va a votar que no sea ratificado para servir en el gobierno. Déjenme decirles,
nosotros nos encontramos en los Estados Unidos de Norteamérica, la tierra de la libertad de religión. Pero nos encontramos en un momento en el cual estas libertades en realidad están siendo cuestionadas. Al punto donde tener convicciones de fe que le parezcan a otra persona, como en este caso al senador Bernie Sanders, que le parezcan ofensivas, que le parezcan odiosas, hateful, que le parezcan discriminantes, te descalificarían para que tú puedas servir a nuestra nación. Y sabe, hay una cada vez más creciente animosidad. ¿Sabe lo que es animosidad? Hay cada vez una actitud de rechazo, cada vez más marcada, más patente en el mundo de la política, de la prensa, en el académico, en los negocios, en las artes, sea la cinematografía como Hollywood o el mundo de la música a través de todos estos cantantes modernos. Cada vez hay una actitud más negativa para el cristianismo y contra todo aquel que tenga una firme convicción cristiana. Me recuerdo en los años en los que yo estaba en la universidad, hace, ¿cuántos años atrás? Ya muchos. Hace 26 años atrás. Y me recuerdo haber estado sentado en las clases de lo que el día de hoy es Palm Beach State College y luego FAU. Y me recuerdo cómo en ciertas clases, por ejemplo, literatura, o algunas otras clases, como incluso en algunas clases de negocios, si yo tenía una perspectiva bíblica acerca de algo, no era inmediatamente aceptada, era criticada y era una perspectiva que en muchos casos gente se burlaba. Y eso que en esos años las cosas no son como son ahora. ¿Qué debemos de hacer? Porque aquí hay jóvenes, aquí hay muchachos que están en la escuela y están en la escuela pública y están en la universidad. Aquí hay personas que están en los centros laborales. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de vivir? ¿Debemos acaso nosotros de empezar a tener un perfil bajo en medio de una cultura cada vez más antagonista contra nuestra fe? ¿Debemos de empezar a ser, como decimos los peruanos, más solapas? La palabra solapa significa andar más como escondidos, no dejando que los demás sepan que creemos en Jesucristo. O como acabo de escuchar por allí, en el cuchicheo, cristiano de la secreta, como dirían los Christian Brothers de la República Dominicana. Y me refiero al grupo musical de Christian Brothers de la República Dominicana. No me refiero a los creyentes dominicanos. ¿Qué debemos de hacer? ¿Sabe? Cuando leemos el libro de Daniel, podemos ver la vida de un joven que llega hasta los últimos años de su vida. La vida de una persona que tenía una fe real en Dios,
podríamos decirlo en nuestros días, en Jesucristo, y que su fe era tan real que lo llevó a vivir para Cristo en medio de una cultura que estaba contra Cristo. Y sabes, amado hermano y hermana, seas tú un joven o seas tú una persona mayor, esa es la única forma de vivir que va a traer gloria a nuestro Señor Jesucristo. Es la única forma de vivir que Jesucristo espera de ti y de mí. Así que vamos a ver, por favor, de la vida de Daniel, cómo vivir para Cristo en medio de una cultura contra Cristo. Ya hemos leído el pasaje y lo que quiero compartir con ustedes en lo que el tiempo me permita es simplemente algunos principios que nos ayuden a poner en perspectiva cómo vivir. Y el primero de estos principios es el siguiente, y lo vamos a aprender del versículo 8, que lee así: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. El primer principio es este: una vida vivida para Cristo debe ser vivida de manera intransigente. Intransigente. Permítame empezar por dar una definición de esa última palabra. El diccionario de la Real Academia Española define transigencia como consentir en parte con lo que no se cree justo, razonable o verdadero, a fin de acabar con una diferencia. ¿Captó el sentido de la palabra transigir? Es estar dispuesto a comprometer algo, algo que tú crees que es la verdad, pero que estás dispuesto a comprometerlo, a dejarlo pasar con la finalidad de que ya no hayan diferencias. Ser intransigente, entonces, es no consentir en dejar que aquello que creemos es verdadero sea negociable. O déjame ponértelo de la siguiente forma. Lo entendemos muy claramente en el mundo, en la vida diaria. Por ahí se dice que cada uno tiene su precio. Cada uno tiene su precio. Que tú estás dispuesto a vivir de esta forma hasta que tu precio llega y entonces estás dispuesto a ya no vivir de esa forma. ¿Tú estás dispuesto a vivir como cristiano entre tus amigos mientras que no se burlen de ti? El momento que se burlan de ti, entonces, ya no digo que soy cristiano, ya digo que ya no soy cristiano, pues ya no tengo que decir nada de eso. El precio de otro quizás es: yo estoy dispuesto a ser cristiano, soy un joven, estoy en mi casa, estoy dispuesto a hacer todo lo que papá y mamá me digan, mientras que no me digan que no puedo escuchar a este autor o a este otro cantante. Ese es su precio. Hay otros que dicen: yo estoy dispuesto a seguir a Cristo con toda mi vida y a ser fiel y a no mentir, pero caramba, pueden darme seguro si digo que no tengo este ingreso. Dicen por ahí que todo el mundo tiene su precio. ¿Hay algún precio para ti? Para el creyente no debiese de haber ningún precio. El creyente debiese ser la persona que vive para Cristo intransigentemente, sin estar dispuesto a comprometer nada de aquello que claramente ha entendido es la voluntad de Dios. Estando dispuesto a dar de sí todo su ser
para vivir en obediencia y para vivir en santidad, cueste lo que cueste. Así fue la vida de Daniel. Él vivió para Cristo de manera intransigente. No estuvo dispuesto a vender nada. No estuvo dispuesto a negociar nada. No estuvo dispuesto a comprometer nada de lo que él sabía era la voluntad de Dios. No estuvo dispuesto. A él no le importó si perdía amigos. A él no le importó si perdía posición. A él no le importó si perdía oportunidades. A él no le importó si perdía aún su propia vida. Pero él no estuvo dispuesto a dar nada, si eso significaba desobedecer a Cristo. Miren, en lo que podemos ver del libro de Daniel, nosotros vemos que Daniel no vivió comprometiendo nada en su vida. Por el contrario, él vivió una vida intransigente. Él no consintió en ningún momento en dar ni siquiera ni un milímetro de sus convicciones. Y sabes, es la única forma de vivir. Para que usted lo entienda un poco, yo quisiera darles un poco de trasfondo. No sé cuántos de ustedes han leído el libro de Daniel, quizá la mayor parte, pero no sé cuántos de ustedes tienen un contexto histórico para el libro de Daniel. Probablemente no muchos. Pero permítame, en lo que permite el tiempo, ubicarlos un tanto en qué momento de la historia se encuentra situado este libro. Vamos a los inicios de la nación israelita, alrededor del 1400 antes de Cristo. ¿De acuerdo? Egipto era el lugar donde estaban los israelitas. ¿Y Dios levanta a quién para sacar su pueblo de Egipto? Muy bien, Moisés. Entonces Moisés saca al pueblo de Egipto alrededor del 1400 antes de Cristo. Y por la desobediencia de Israel terminan dando ¿qué? Vueltas. ¿Dónde? En el desierto. ¿Por cuántos años? 40 años. ¿De acuerdo? Aunque debería ser así, ¿no? Porque ustedes están leyéndolo de allá. 40. Ok. Entonces, pues, una vez que acaban los 40 años, ya Moisés también termina su periodo de servicio para Dios y Dios levanta a otro líder que se llamó Josué. Muy bien. Y Josué es el que se encarga de llevarlos a la tierra. Pero previo a esto, Dios, por medio de Moisés, les dio a ellos leyes. Y dentro de los libros que Moisés escribió, en el libro de Deuteronomio, claramente dejó dicho Dios lo siguiente. Le dijo, mira Israel, si tú me obedeces, yo te voy a bendecir. Si tú obedeces el pacto que hemos hecho, yo te voy a bendecir. Pero si tú desobedeces el pacto, entonces yo te voy a maldecir. Y la lista de bendiciones es bastante amplia, pero la lista de maldiciones es mucho más amplia. Y dentro de las maldiciones por la desobediencia, quedó claro que uno de los castigos que Dios utilizaría sería el deportar a los judíos. La deportación, la entendemos, es tomar a alguien y sacarlo de un país y mandarlo a otro país, ¿cierto? Todo eso lo entendemos en el contexto inmigratorio actual. Entonces lo que Dios le está diciendo es, yo los voy a meter a esta tierra, pero si ustedes no son fieles al pacto, yo voy a hacer que los deporten de la tierra que les he dado y que los manden a otras tierras. Bueno, si leen el Antiguo Testamento, inmediatamente ustedes van a hacer la siguiente observación. Israel fue muy obediente. No, Israel fue desobediente. Pero Dios muestra gran paciencia para con ellos.
porque a pesar de que esto se los dijo alrededor del año 1400, la primera deportación no vino sino como hasta el año 700. 700 años pasan aproximadamente entre la advertencia y el acto. Y esto toma lugar primeramente de Israel, pero solamente de 10 de sus tribus. Porque ya para este entonces Israel había sido dividido en dos partes, las tribus de Israel al norte, que son 10 tribus, y el reino de Judá hacia el sur, que son solamente 2 tribus. 10 más 2 dan 12 tribus, las 12 tribus de Israel. Pero luego, aproximadamente 150 años después, llega también para el reino del sur, para Judá, también el momento del castigo. Y Dios utiliza a Nabucodonosor, cabeza del imperio babilónico, como el instrumento humano para atraer el castigo al reino de Judá. Y la deportación que toma lugar, en realidad toma lugar en 3 fases. La primera ola de deportación toma lugar en el año 605 a.C. La segunda ola de deportación toma lugar en el año 597 a.C. Y la tercera ola de deportación toma lugar en el año 586 a.C. Es en la primera ola de deportación, en el año 605 a.C., que dentro de los deportados van príncipes y dentro de ellos va Daniel, Ananías, Misael y Azarías, los 4 jóvenes cuyos nombres se mencionan aquí. Entonces vemos pues de que los babilonios tenían una estrategia muy inteligente. Ellos conquistaban naciones y al igual que otros imperios de su tiempo, cuando conquistaban una nación, traían a un grupo de personas, las más selectas dentro de toda la nación que conquistaban, traían a un grupo de ellos hacia Babilonia para subyugarlos, para removerlos de su tierra, con la finalidad de entonces asimilarlos hacia las formas babilónicas. Algo así como cuando se espera de que nosotros que venimos a Estados Unidos nos asimilemos y ya no seamos más peruanos o chilenos o dominicanos o ecuatorianos o mexicanos, sino americanos. Se espera de que haya una asimilación. Pero en nuestro caso, el proceso de hacer ello es algo voluntario, porque que yo sepa, nadie de ustedes me ha contado que ustedes los han traído a la fuerza a Estados Unidos, a empujones, que los agarraron, fueron americanos allá y los cogieron y los metieron en aviones y los forzaron a venir aquí a Estados Unidos. No, ¿cierto? Entonces hay una actitud voluntaria, sobre todo con la siguiente generación, de asimilarse y de aculturarse. Pero cuando te traen a la fuerza, cuando fuerzan tu traslado, tu deportación, cuando te toman básicamente a la fuerza en un acto de guerra y te llevan a otro lugar, hay una actitud de rechazo hacia ello, de defensa. Entonces los babilonios eran inteligentes. Ellos decían, ok, ya sabemos que este grupo de personas que ha llegado aquí no va a tener la mejor actitud para asimilarse y venir a ser babilonios ahora. ¿Cómo hacemos? Ok, tomemos dentro de ellos gente de buen parecer. Si leen conmigo el versículo 3, y dijo el rey, este es Nabucodonosor a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer. Ellos escogían dentro del grupo de personas, escogían gente, por decir así, que físicamente tuviesen buen porte. No que estuviesen así todos doblados, sino que se parasen bien, que tuviesen una buena construcción muscular,
y que sean así de bonitos. ¿Ok? Que sean apuestos, por decir así. ¿Por qué? Porque la gente siempre es igual, ¿ah? En el Perú, por ejemplo, cuando le preguntaban en elecciones pasadas, ¿por quién vas a votar? Por Alan García, le decían las mujeres. ¿Y por qué vas a votar por Alan García? Ay, porque es tan lindo. La gente se deja llevar por las apariencias externas. Y los babilonios, Nabucodonosor sabía esto. Sabía que la gente inmediatamente se da porque lo ven pintón, lo ven buen mozo, y lo ven quizá alto, y lo ven de buen porte. Dicen, ese tiene que ser buena gente. A ese hay que seguirlo. Y entonces lo que ellos hacían es, inteligentemente, seleccionaban dentro del grupo de los que habían traído gente joven. ¿Por qué? Porque a caballo viejo o a perro viejo tú no le enseñas trucos nuevos. Pero al joven, su mente, en primer lugar, es sumamente receptible. Su mente aún está siendo formada. Lo podemos educar. Lo podemos prontamente cambiar. Lo podemos moldear. Podemos darle una nueva identidad. Es por eso que, por ejemplo, quienes en una familia son los primeros que se culturizan cuando vienen aquí a Estados Unidos. Los jóvenes. Así. Pueden venir de 5, 6, 7 años. Puede venir por ahí algún peruanito y dice, hablándote pues como, ya pues oye, como un buen peruano. Y al rato, que no habla nada de español. Se olvidó todo el español el mocoso. Inmediatamente, no, que my country is United States. Ya, pronto, rapidito. No importa de qué país venga, inmediatamente se asimila. Y entonces los babilonios eran gente inteligente y ellos entendían que lo que tenían que hacer era justamente agarrar dentro de los jóvenes gente que iba a ser apuesta, de buen porte, que tenían habilidades intelectuales superiores y tenían entonces que pasarlos por el proceso de, en forma rápida, de prepararlos para que ellos adopten la cultura babilónica, para que ellos dejen la cultura de la cual venían y sus principios y sus valores, y inmediatamente ellos se convirtiesen en babilonios. Y entonces pondrían a ellos, una vez que pasen por toda esa preparación, para que ellos estuviesen a cargo del grupo de personas que había sido deportado. De esa forma, ellos minimizaban las posibilidades de que la gente no respondiese a los mandatos y a las ordenanzas que les daban en el nuevo país. ¿Inteligente, sí o no? Así que lo que hacían era que los preparaban para asimilarlos, para convertirlos en babilonios. Y habían 3 áreas en las cuales ellos se enfocaban para hacer, por decir así, una transformación de la persona. 3 áreas. Y estas 3 áreas eran aquellas en las cuales Daniel, Misael, Ananías y Azarías fueron expuestos. ¿Cuáles son estas 3 áreas? Ellos tenían primeramente que cambiar su identidad. Ya no debían de identificarse más como chicos judíos. Y esto lo vemos en versículos 6 y 7. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombres. Puso a Daniel, Belsasar. Ya no más vas a ser Daniel. El nombre Daniel es un nombre compuesto. Las 2 últimas letras de Daniel hablan de su Dios. Y dice, no, dice, tú no vas a llamarte más como tu Dios. Ahora vas a tener el nombre Belsasar, que Nabucodonosor reconoce era su Dios, era uno de 50 dioses que tenían los babilonios. En Babilonia
habían 50 templos dedicados a 50 dioses. Y uno de ellos, probablemente el principal, era Belsasar. Y entonces a Daniel, que fue claramente identificado dentro de los 4 como el más especial dentro de ellos, a Daniel le cambian el nombre porque están buscando que cambiar su identidad. En segundo lugar, el segundo área donde tenían que cambiarlos a ellos para haber una transformación era dándoles educación babilónica. Versículo 4. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Y acá viene la parte esta. Y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Culturalmente los babilonios eran caldeos. Y para que una persona pueda ser asimilada a una cultura, lo primero que necesita hacer es aprender ¿qué? El idioma. El idioma. Y entonces, una vez que aprenden el idioma, pueden empezar a comprender cosas de la cultura. Y tenían que pasar por decir así, una universidad de 3 años. Porque era 3 años el periodo de tiempo que ellos debían de haber sido entrenados. Y en estos 3 años, entonces ellos iban a ser enseñados todo lo referente a la cultura caldea. Cómo vive un caldeo. ¿Qué piensa? Y de enseñarles todo tipo de ciencias y de enseñarles todo tipo de cosas, de avances, todo absolutamente. Los querían hacer cultos, los necesitaban educados para que así pudiesen ellos estar en una posición administrativa del gobierno. Gente capaz, habilitada para poder servir a Nabucodonosor. Y en tercer lugar, para que ya se lleve a cabo toda la conversión, para que una persona deje de ser judía y ahora venga a ser Babilonia, tenían ellos que adecuar su estilo de vida conforme a su nuevo entorno. En otras palabras, tenían que empezar a vivir como ellos vivían. Tenían que empezar a vivir como ellos vivían. Miren, cuando uno enfrenta las 2 primeras, estas 2 primeras áreas pueden ser neutralizadas. Estas 2 primeras áreas pueden ser neutralizadas. Si uno es un creyente, y acá estoy hablando de un creyente verdadero, no de un joven o de una señorita que dice que es cristiana, pero en realidad no ha habido esta transformación de vida en su ser, sino de uno que en realidad es creyente. Si una persona en realidad es creyente y en adición a esto, y esto es muy importante, padres, en adición a esto ha recibido una base sólida de las Escrituras. Porque aquí es donde muchas veces viene el problema. Que esperamos que nuestros hijos o hijas hagan una profesión de fe. Es decir, que con sus labios digan, sí, soy cristiana, sí, creo en Jesucristo, sí, yo le doy mi vida a Cristo, yo he abierto mi corazón a Cristo, y 20 otras formas en las cuales expresan fe en Jesucristo. Pero no se preocupan de que en casa ellos tengan, si es que es así, que han dado su vida a Cristo, que ellos tengan una vida de relación personal con el Señor por medio de su palabra. En otras palabras, en sus casas nunca abren la Biblia, y probablemente bajo el ejemplo de papá y mamá, que tampoco abren la Biblia, que no toman en serio lo que la iglesia representa, como hemos estudiado meses atrás, la importancia de la iglesia local. Viene el miércoles y, no, yo no voy. O el domingo, no, bueno, vamos para el servicio solamente. Entonces, no reciben educación sólida, cristiana,
doctrinal que les sirva a ellos como un cimiento. Si no hay eso, por más que haya verdadera conversión, los dos primeros es difícilmente neutralizado. El del cambio de identidad y el de ser afectados por la educación secular que van a recibir. Pero, si uno, papá, mamá, ojo, desde niño, le da, y 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 yendo por el camino, y estando en la casa, y al acostarse, y al levantarse, en las vacaciones, en los días de escuela, en los problemas del trabajo, en medio de los conflictos, si en todo tiempo y en todo lugar y bajo toda circunstancia, papá y mamá están martillando y martillando y martillando y martillando y orando y orando y orando y orando para que la palabra de Dios penetre no solamente el oído externo, sino que penetre el corazón del hijo y de la hija. Entonces, el número 1 y el número 2 son fácilmente neutralizados. Porque el chico se va a sentar en la universidad y le van a decir el maestro en clase de ciencia: miren, señores, sus papás quizás les enseñaron que Dios existe, pero acá yo vengo y por si acaso, para que me crean, soy PhD en esto, PhD en aquello y PhD en todo esto, PhD, soy doctor. Y como doctor les vengo a decir, eso fue una mentira lo que sus papás les enseñaron. Créanme a mí, yo les traigo ciencia. El chico, la chica que ha sido sólidamente fundamentado en su hogar, no ligeramente, ese va a escuchar y va a decir, como mis padres me dijeron, otro de esos cuenteros. Y ya. Y ya. Pero el chico y la chica que no, ¿por qué? Porque una vez más, toma esfuerzo, papá, mamá, toma dedicación a enseñar, requiere que tú también estés tú mismo aprendiéndolo para que le puedas dar a tu hijo y a tu hija, y requiere el esfuerzo, que estás cansada, pero sí, pero lo traes para que puedas ser enseñado en la iglesia también, y perseverar en ello, y orar, y orar, y orar, y orar, porque la palabra no entra al corazón, sino es Dios el que la trae al corazón. Y entonces sí vas a tener un chico, una chica que cuando le digan, como dijeron aquí en la FAU, escribe el nombre de Jesús en un papel. Ahora, ponlo en el piso y písalo. Aquí en la FAU, señores. Esto pasa. Esto sucede. Si tú eres, una vez más, de estos papás que solamente se contentan con venir a las 11 de la mañana al servicio y estás preocupado de que yo predico más de una hora y el hambre te está apretando, déjame decirte, yo no quisiera que pase nada en tu casa, pero te estás exponiendo innecesariamente a dolores que podrían ser quizá evitados. ¿Ok? Así que, y hablando del tiempo que predico, ya se me fue el tiempo. Disculpen, esta tos que no se va. Pero bueno, el punto, amados, es el siguiente, que si están sólidamente preparados, los dos primeros puntos de asimilación, del proceso de asimilación, pueden ser fácilmente neutralizados. Pero ¿sabes? Con respecto al tercer punto, solamente hay una forma de neutralizarlo. Solamente hay una forma. ¿Se recuerdan cuál es el tercer punto? Es empezar a vivir como viven los babilonios. Vivir como viven los americanos.
vivir como vive la gente de este tiempo, del mundo. Si en eso nosotros papás y ustedes jóvenes y adultos consienten en vivir como vive el mundo, señores, no van a poder vivir para Cristo. Es imposible. Daniel dijo, yo no voy a vivir como los babilonios. El versículo 8 es claro. En todo lo demás, el cambio de nombre, no hay problema. Yo sé quién yo soy. Yo sigo siendo Daniel. Yo pertenezco a mi Dios. Me puedes llamar Belsasar. No tengo problema con ello. Y acerca de vuestras ciencias, cosa interesante que ustedes han llegado acá a obtener. Cosa interesante, sus religiones, ok, entiendo dónde está. Les permitió a Daniel entender mejor el paganismo que le rodeaba. Es como yo, por ejemplo, yo he estudiado acerca de muchas religiones falsas en mi preparación. Y a mí no me ha afectado. ¿Por qué? Porque yo sé quién yo soy en Jesucristo. Y estoy plantado en Jesucristo. Y he estado en la universidad, como algunos de ustedes lo están. Y cuando era expuesto a las cosas que dicen, bueno, yo traía la perspectiva bíblica de las cosas. Y le pedía al Señor valor para levantarme. Y si pedían allí alguna opinión, lo aprovechaba para decirles, señores, Jesucristo es el único. En el contexto de la universidad. Y aún expuesto a que se burlen de mí. Pero empezar a vivir y ajustar la vida para empezar a vivir como un babilonio o como una persona de lo que decimos, nuestra expresión entre el cristiano, que decimos del mundo, eso jamás debe ser aceptado. Ahí uno tiene que ser como Daniel, intransigente. Uno no le va a dar. Y señoras y señores, permítanme ahora ponerme sobre algunos de vuestros juanetes. ¿Qué de la música, jóvenes? ¿Qué tanto le dan a esa música? ¿Qué tanto le dan a esa música? Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Vamos a unos juanetes un poco más viejos. ¿Y qué de esas novelas, señoras? Que hay veces tienen tantas cosas sensuales. Que si al menos, porque déjenme decirle, algunas de esas novelas tienen algunas cosas y algunas vestimentas y algunas cosas donde viene la doña de la novela y se viste de una forma, wow. ¿Y qué está haciendo la abuela? Está viendo la novela. ¿Qué ejemplo? O de las películas que decidimos ver. Señores, ¿vamos a vivir como el mundo? Porque en esencia eso es lo que están haciendo. Y si tú eres un creyente, yo sé algo de ti. Que en lo profundo de tu ser, tu deseo es que Cristo sea honrado. Y que Cristo sea exaltado. Y Él es lo mayor para ti. Y si no hay eso en ti, probablemente es porque no eres creyente. ¿Ok? Pero si hay eso en ti, es eso allí. Pero tiene que haber, como en el caso de Daniel, una total resolución a vivir sin comprometer ni un ápice de aquello que tú sepas es la voluntad de Dios. Ni dar ni un ápice a ello. Hay algunos de nosotros que tomamos decisiones más como el mundo. Voy a dejar que mis hijos tomen aquí en casa porque mejor es que tomen aquí a que tomen fuera. Señores, ¿eso no es sabiduría de Dios? Sabiduría humana, sí. Y que parece muy razonable. Pero sabiduría de Dios, eso no es. Y como esos hay otros ejemplos que usted quizá ha contemplado en sus mentes. Pero una vez más, yo a lo que los llamo es a esto.
es si tú has entendido lo que la voluntad de Dios es. Aun cuando tu sociedad se mueve en una forma opuesta, diametralmente opuesta a lo que la palabra de Dios dice, sigue lo que la palabra de Dios dice y deja a Dios los resultados. No comprometas nada en lo absoluto. Para Daniel, este asunto hubiese sido adoptar el estilo de vida de los babilonios. ¿Por qué? El versículo 8 lo dice claramente. A Daniel dice, él propuso en su corazón no contaminarse. Paremos allí. Para Daniel, haber comido de la comida del rey, de la porción de las carnes y de las bebidas del rey, hubiese sido contaminarse espiritualmente en su relación con Dios. Y él claramente lo dice, porque el versículo 8, cuando él dice, y él habla al jefe de los eunucos, le dice, por favor, no se me obligue a contaminarme. O sea, Daniel la tenía clara. Y es cierto. ¿Por qué? Porque los babilonios no tenían ningún tipo de reparo en el tipo de carnes que comían. Primeramente, habían sido carnes ofrecidas a sus dioses. ¿De acuerdo? De por sí ya el israelita claramente tenía instrucciones al respecto de ello. Pero en adición a eso, ahí había carne de res y había carne probablemente de cocodrilo, y había quizá carne de langosta, y había carne de cerdo, y había todo tipo de carne. Algunas de ellas permitidas bajo la ley y otras de ellas prohibidas bajo la ley. Y él entendía muy claramente, yo para ir y comer algún día, el lunes sirven res, perfecto, pero pasado mañana sirven langosta, no puedo comerla. Y me voy a contaminar porque voy a desobedecer a mi Dios. Y yo no voy a desobedecer a mi Dios. Yo quiero que usted entienda, él decidió hacerlo como una cosa de su relación con Dios. No porque le fue conveniente. Porque si lo vamos a poner en perspectiva de si le fue conveniente o no conveniente, estamos pensando como el mundo piensa, y Daniel no pensó así. O sea, no fue que él tomó la decisión porque le convino mejor, como el día de hoy se le enseña a muchos de que hagan y que tomen decisiones. Bueno, si te es mejor, tómalo, porque si es mejor es que es de Dios. Y él podría haber racionado de esta forma. Él podría haber dicho, bueno, a los otros pobres judíos Dios no los escogió, pero a mí me escogió. Y como a mí me escogió y me está dando toda esta abundancia, bueno, pues será que Dios quiere que yo la disfrute. Pero él tenía una cosa muy clara, Dios no se va a contradecir. Y como Dios no se contradice, el Dios que le había dicho que no debía comer ciertas carnes, aun cuando había habido una deportación y aun cuando él había sido seleccionado en una forma exclusiva para estar en la corte del rey, era el mismo Dios que no había cambiado y que no había derogado aquel mandamiento. Por lo tanto, él sabía claramente que él estaba bajo orden de Dios. Y estando bajo orden de Dios, él no estaba dispuesto a desobedecer a Dios. Me contaminaría si lo haría. Y si vamos a la bebida, bueno, en las cortes orientales es conocido, la historia nos dice, que en las cortes orientales no solamente era cosita de tomarse una copita de vino, chin chin, no, sino que había un chin chin y darle más chin chin, chin chin está bueno. Y era llegar a la embriaguez, y la embriaguez siempre lleva ¿a qué? A exceso. Y la embriaguez lleva a que la persona se sienta suelta y sus bajas pasiones, su pecado en realidad, sale más fácilmente. Se manifiesta más fácilmente. Y él dijo, no, yo ni hablar en esto de tomar. El día de hoy, Daniel sería tildado de legalista. De legalista, sí. Pues hay unos que dicen, pero qué malo tiene tomar. Yo me tomo tranquilo, mi cosa acá, mi cosa allá.
Y reconozcamos que la Biblia no prohíbe el consumo de alcohol, pero no recomienda el consumo de alcohol tampoco, excepto alguna medida de salud. Es la única recomendación de tomar vino, por ejemplo, que se lo dio Pablo a Timoteo. No lo prohíbe. Es más, debo de decir en favor de el vino, porque es lo único, en realidad que la Biblia menciona en favor del vino. Lo único que puedo decir es que muchas veces el vino y la abundancia de este es representado como parte de las bendiciones de Dios. Y es vino lo que toman en los discípulos también. Ahora podemos ir y podemos ver que examinar históricamente qué vino era y qué contenido de alcohol tenía, y hallaríamos que el contenido de alcohol no es como el contenido de alcohol de ahora. Pero el punto no es ese. El punto es simplemente para Daniel de que él entendía claramente lo que significaba tomar parte de la comida del rey. Era entrar en una dimensión social en la cual él comería carnes que le son prohibidas, carnes que habían sido dedicadas a dioses, y él se expectaría de él que él bebiese a la forma como beben los demás. Y Daniel tuvo que agarrar y decir, miren señores, ¿saben qué? A las finales, en resumen, esto significa lo siguiente: yo tendría que empezar a vivir como ustedes, y no estoy dispuesto a vivir como ustedes. Punto. Punto. No estoy dispuesto a vivir como ustedes. Es más, ya que la Biblia no me prohíbe, no me dice que diga no al vino, es más, voy a decir completamente no al vino. Es parte de la libertad de una persona el de decirle no al vino, totalmente. Es su uso de libertad, no es un legalismo, es el uso de su libertad cristiana. Y esto es lo que Daniel hizo, porque él entendía claramente que sería darse al estilo de vida de ellos, y él jamás podría hacer una cosa así. Él entendió muy claro que debido a su amor a Yahweh, debido a su lealtad a Yahweh, él no debía de ceder ni un milímetro en un compromiso en su estilo de vida. Daniel tenía muy claro que él había sido llamado a vivir por Yahweh, por Dios, en santidad, como dice Levíticos 11:45 y Levíticos 19:2. Mira lo que dice allí, 11:45. Dice: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Y él entendía claramente lo que Levíticos 19:2 dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Un mandamiento que yo quiero que todos aquellos de ustedes que están aquí presentes hoy entiendan, es un mandamiento también para todo cristiano. En el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 1, claramente en un libro del Nuevo Testamento, Dios nos habla. El Señor Jesucristo, por medio de su apóstol, en el versículo 14 al 16, nos dice: como hijos obedientes. Y ahí está la palabra clave. La palabra clave. Como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ya no vivan más como antes vivían cuando estaban sin Cristo. Ya no vivan más como el mundo. Ya no vivan más así. Sino, entonces, ¿qué forma de vivir? Bueno, ¿qué dice? Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda. En lo que escucho, en lo que mis padres están permitiendo que escuche, en toda vuestra manera.
a los lugares que voy, en toda vuestra manera. ¿Cómo estoy en el trabajo? En toda vuestra manera. ¿Cómo están mis relaciones con las personas? En toda vuestra manera. No hay área de la vida que no esté incluida en esta frase, en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? ¿Por qué Dios me va a vivir así? ¿Por qué quieres que viva así? Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amados, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo nos salvó para ser santos. No. Ay, mira que ese santulón. No ese sentido de santo. No un hipócrita jugando a la religión. Sino uno que de corazón dice, Dios mío, yo viví hasta el día que me salvaste a mi forma, como a mí quería, y haciendo los deleites y los placeres que a mí me venían en gana. Pero ahora, conforme tú me estás enseñando en tu palabra, estoy entendiendo cosas que abiertamente contradicen lo que yo antes hacía. Pero Señor, tú quieres que yo viva así. Esto me muestra lo que es santidad y yo quiero vivir en esa santidad. Señor, ayúdame a vivir así. Escúchame, necesitamos vivir así. Hermanos, es notorio que las personas que no son de Jesucristo viven como a ellas les parece. Pero nosotros somos llamados a tener un estilo de vida ajustado a las Escrituras, ordenado por la Biblia. Y debemos de ser intransigentes, no debemos de comprometer nuestro estilo de vida y de imitar o de seguir siendo como el mundo es. No debe ser, amados. Y esto va para jóvenes, y esto va para adultos. Y papá, mamá, por favor, escúchame. No caigas en el error de decir, ay, es que a los jóvenes tú no los puedes hacer vivir así. No les puedes vivir exigiendo tanto tampoco. Déjenme decirles por qué. Porque si vienes el próximo domingo, te voy a mostrar por qué. En el mensaje del próximo domingo, ahí te voy a decir por qué. ¿Ok? Ahora no te lo voy a decir, pues, para que vengas. Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque la vida de Daniel es una vida tan digna de ser imitada. De esta persona que aún en las circunstancias más adversas, porque no puedo imaginarme una circunstancia más adversa que haber sido sacado a la fuerza en un acto de guerra de su país, de su familia, de ver su nación destruida y de ser llevado a un país extraño a la fuerza, contra su voluntad, y en medio de una sociedad totalmente pagana que no cree en ti, y allí decidir vivir para ti solamente. Esto es digno de ser imitado. Y esto nos habla tan directamente a nuestro tiempo. Como vimos al principio por medio de ese clip, sabemos que aún dentro de nuestras autoridades, gracias a Dios que no todas, pero dentro de nuestras autoridades, como este señor Sanders, que son personas que por ellas que ningún cristiano esté a su alrededor sirviendo en el gobierno. Pero vemos como tú, como en el caso del señor Russell Vought, él vino y no se movió de su profesión de fe en Jesucristo. Públicamente, aun cuando el rostro del senador se puso rojo como tomate, Señor, él se mantuvo.
Gracias por ese valor. Y así, oh Señor, danos ese valor a cada uno de nosotros, jóvenes y adultos, para vivir para Cristo en medio de una sociedad que está cada vez más abiertamente contra Cristo. Y para vivir proclamándole y no sellando nuestros labios y no silenciando, y para vivir una vida santa, no imitando a ellos. Oh Señor, obra todas estas misericordias en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.